Volví del cementerio con un paraguas barato, una bolsa de empanadillas frías y el peso entero de mi hermano Ramón encima. Lo enterramos con esa lluvia fina de Valladolid que parece poca cosa hasta que se mete por el cuello y te deja la cabeza hueca. En el tanatorio todos dijeron frases correctas, que Ramón era muy suyo, que en la casa del pueblo siempre había una herramienta para quien la necesitara, que vivía solo, pero no era un hombre solo. Yo asentía mirando sus manos quietas sobre la tela oscura, sin grasa bajo las uñas por primera vez en años. De jóvenes, al cerrar el taller, él se las lavaba con jabón áspero y me decía: «Manolo, otro día aguantado». Me seguía llamando Manolo, aunque yo ya tuviera 67 años. Después del entierro, doña Rosa Medina me recibió en la notaría con una carpeta cerrada y un sobre oscuro. Habló de plazos, de lectura formal y de una carta que Ramón había pedido entregar el mismo día del funeral. Yo casi no la oía. Todavía escuchaba la tierra caer sobre la caja. Entonces dijo 3 pisos y una casa. Todo lo que mi hermano había dejado pasaba a mí. No sentía alegría. El sobre se quedó en la mesa porque mis dedos no obedecían. Doña Rosa miró mis manos, pero no dijo nada. Ese silencio me dolió más que una pregunta. Pero junto al dolor apareció una idea sencilla. Tenía que decírselo a Luis, mi hijo único, antes de que la herencia se convirtiera en secreto. Alicia, su mujer, estaba en mi piso organizando tazas después del funeral. Yo imaginé sentarme con ellos, poner el sobre junto al azucarero y decir que Ramón no me había dejado riqueza, sino responsabilidad. Al llegar al portal me detuve bajo el toldo. Tenía las manos temblando. No un temblor grande, de esos que se enseñan para dar pena, sino una vibración pequeña y sucia, un motor gastado metido en cada hueso. Apreté el sobre contra el pecho y esperé a que bajara. No bajó. Desde que murió mi mujer, 2 años antes, yo había aprendido a entrar en casa sin esperar que nadie me preguntara si había comido. Aquel día, sin embargo, arriba estaban Luis, Alicia y las sobras del funeral. Pensé que quizá una noticia seria nos obligaría a hablar como familia. Luis había estado correcto en el cementerio. Abrigo oscuro, mano en mi hombro, la frase justa. «Papá, aguanta». Alicia había pasado medio velatorio con el móvil en la mano, diciendo a alguien que luego llamaría, que estaban de entierro. En mi cocina, en cambio, mandaba con una seguridad que casi agradecí. Movía platos, guardaba pan, preguntaba dónde estaban las servilletas. A veces el duelo necesita a alguien que sepa dónde van las cucharillas. Subí despacio. En el rellano olía a abrigo mojado, claveles y caldo recalentado. Antes de abrir, me miré otra vez los dedos. Quería sacar el sobre sin que pareciera que me lo arrancaban de una herida. Quería que Luis viera a su padre entero, no a un viejo que acababa de perder al hermano. Por eso guardé el sobre en el bolsillo interior de la chaqueta, más cerca del corazón que de la mano. Entré sin hacer ruido, colgué la bufanda y cogí aire para llamarlos. No llegué a hacerlo. Del pasillo salía una raya de luz desde la cocina, y detrás de esa luz sonó la voz de Alicia. Tenía ya preparado mi nombre antes de verme. «Ahora es cuando hay que hacerlo, Luis. Luego se le pasará el susto». Pensé que hablaban de las pastillas de la tensión o de los recibos del entierro. En las familias se habla mucho de los viejos en tercera persona. De pronto uno cumple años y lo tratan como una silla. Iba a entrar para que se callaran, pero Luis contestó bajo. «No empieces ahora, viene del cementerio». «Precisamente por eso», dijo Alicia. «Le tiemblan las manos, está perdido, y en la notaría eso se ve. Lo importante es que los papeles los tengamos nosotros. ¿O no has oído lo que soltó Fernando, el vecino de tu tío? La casa va para tu padre, y los pisos, casi seguro, también». Ramón no tenía a nadie más cerca. Me quedé con los dedos sobre el picaporte. No fue la palabra pisos lo que me golpeó primero. Fue la calma con que la dijo. A mi hermano lo habíamos dejado bajo tierra por la mañana y por la tarde, detrás de mi puerta, ya estaban calculando quién debía tocar el sobre. Luis movió una silla. «¿Y tú de dónde sacas lo de los pisos?» «No seas ingenuo. Un viejo no sale de la notaría después de enterrada a su hermano por una felicitación. Y tu padre no puede con eso.
Pisos, alquileres, impuestos, la casa del pueblo, si a veces se deja el gas sin mirar. Yo no me había dejado el gas sin mirar en mi vida. Podía olvidar comprar pan. Podía pasar 2 días con la misma camisa después de morir mi mujer. Pero el gas lo comprobaba como otros comprueban una caja fuerte. Mañana mismo le dices que te dé la carpeta, continuó Alicia. No como favor, como ayuda. Si la tiene él, todos dependemos de sus nervios. Si la tenemos nosotros, se ordena todo antes de que meta la pata. Luis dejó escapar un golpe de aire. ¿Y después qué? ¿Me presento en la notaría con sus papeles y digo que son míos? Después un poder. Si no puede ser general, se hace por cada piso. No hace falta que lo entienda todo, solo que firme lo que le expliquemos. Yo tengo el teléfono de una médica que sabe cómo poner las cosas cuando alguien está confuso después de un golpe fuerte. No digo incapacitarlo, Luis. No seas dramático. Digo dejar constancia de que no está para manejar una herencia así. Alicia, es mi padre. Casi respiré. En esas 4 palabras todavía quedaba una silla para mí. Cabía el niño que se dormía sobre mis piernas en el autobús. Cabía el muchacho al que Ramón regaló su primera caja de herramientas. Cabía un hijo que podía ser duro, pero no sucio. Pero Alicia no dejó que ese hueco creciera. Precisamente porque es tu padre tienes que decidir tú antes de que decidan otros. ¿O prefieres que un primo de Ramón se acerque, le caliente la cabeza y mañana tengamos a tu padre regalando llaves? Está mayor. Hoy le tiemblan las manos. Mañana sale a por pan y no sabe volver. O se lleva a Marcos al parque y se despista. El nombre de mi nieto me entró como una aguja. Marcos tenía 10 años y todavía me llamaba abuelo Manuel cuando quería pedirme algo serio. Luis preguntó, «¿Marcos qué pinta aquí?» Todo. Si tu padre se pone terco, le decimos que hasta que se revise no puede quedarse solo con el niño. No para siempre, solo mientras se aclara. Él adora a Marcos. Por Marcos firma lo que haga falta. En mi bolsillo, el sobre dejó de ser papel. Se volvió una cuerda, y Alicia acababa de atarla al cuello del niño. Luis estuvo callado tanto rato que creí que por fin iba a levantarse. Luego dijo, «Primero los documentos. Sin eso no somos nadie». Ahí sí se me heló la sangre. No por los pisos, no por la casa. Por aquel «no somos nadie», pronunciado con una frialdad que me quitaba de golpe el lugar de padre, de hermano del muerto y de abuelo, hasta dejarme reducido a un armario cerrado con una carpeta dentro. No sé cuánto permanecí junto a la puerta. Después de un entierro, el tiempo se rompe. A veces se estira, a veces desaparece. Tenía el móvil en el bolsillo del abrigo. Lo había sacado en la notaría para escribir a Luis que tardaría un poco y, al parecer, no bloqueé la pantalla. Cuando lo miré de reojo, vi el punto rojo de la grabadora. Estaba grabando. No lo había hecho a propósito. Aún así, me dio miedo tocarlo y que sonara cualquier aviso. Dentro, Alicia ya había vuelto a su voz normal. «No aprietes de golpe. Primero tensión, pobre Ramón, cuánto has sufrido. Luego preguntas dónde están los papeles. Si discute, llamo al centro de salud delante de él. Que vea que actuamos con responsabilidad». Luis murmuró algo que no entendí. «¿Y si ya sabe algo y está callado?» «Mejor. Si calla, tiene miedo. A esa edad, cuando tienen miedo, se agarran al que habla más seguro». Aparté la mano del picaporte. Si entraba en ese momento, gritaría. Golpearía la mesa, sacaría el sobre, les diría lo de los 3 pisos y la casa con una furia que les serviría de prueba. Les regalaría al viejo alterado que acababan de inventar. Di un paso atrás. Una tabla del pasillo crujió. En la cocina se hizo silencio. Guardé el móvil, cogí la bolsa de empanadillas, abrí la puerta y fingí llegada tardía. «¿Papá?», preguntó Luis. «¿Estabas ahí?». Vi a Alicia sentada a mi mesa con una sonrisa lista, una sonrisa de nuera preocupada. Luis no miró mi cara, miró el bolsillo interior de mi chaqueta. «Estoy aquí», dije, y dejé la bolsa sobre la encimera. «Quédate». Alicia se levantó antes que Luis. Tenía esa rapidez de quien ya decidió qué papel va a representar.
Claro que quédate, Manuel. Siéntate, por favor, estás blanco. Yo dejé la bolsa de empanadillas en la encimera y me quité la chaqueta despacio. El sobre seguía en el bolsillo interior, pegado a mi camisa. Si Luis alargaba la mano, tendría que tocarme el pecho para sacarlo. Aquella idea me ayudó a no mirar hacia abajo. El móvil pesaba en el otro bolsillo como una piedra pequeña. No sabía cuánto había grabado, ni si se oía algo, ni si una grabación accidental servía para algo. De momento solo servía para que yo no dudara de mis propios oídos. Me senté. Alicia me puso una taza delante y después, sin pedírselo nadie, una pastilla junto al plato. «Para la tensión», dijo. «Después de un día así no conviene hacerse el fuerte». Ya tomé la mía por la mañana. Mejor medirla otra vez. Luis estaba de pie junto a la nevera. No miraba la pastilla. Miraba la chaqueta que yo había dejado en el respaldo de la silla. En su cara no había duelo. Había cálculo cansado, como cuando en el taller un cliente sabía que la reparación iba a costar más de lo que quería pagar. «Papá», dijo al fin, «Doña Rosa te habrá dado algo, ¿no? Del tío Ramón. Si quieres lo reviso yo mañana. Tú ahora no estás para papeles». La frase estaba bien escogida. No dame, no enséñame. Lo reviso yo. Ayuda, cuidado, orden. La misma cuerda con otro lazo. «Me di una carta», contesté. «La leeré tranquilo». Luis apretó los labios. Alicia no tocó la taza. Esperaba mi siguiente movimiento. Entendí que si yo decía una palabra de más, aquella noche dejaría de ser padre y empezaría a ser expediente. «Una carta no viene sola», dijo Alicia con suavidad. «Ramón era ordenado. Seguro que habrá más documentos. No tienes por qué cargar con eso hoy». Precisamente por eso no voy a cargar nada hoy. Me sorprendió mi propia voz. No sonó fuerte, sonó seca. Luis se apartó de la nevera y se sentó frente a mí. En la mesa quedaban migas del pan del funeral, una servilleta doblada por Alicia y la pastilla blanca junto a mi plato. Esa pastilla, tan pequeña, ocupaba más sitio que la silla vacía de Ramón. «Papá, no lo conviertas en una cuestión de orgullo», dijo Luis. «Yo trabajo con papeles todos los días. Sé cómo hablar con una notaría, con Hacienda, con quien haga falta». «Tú vendes seguros, Luis, y por eso sé leer contratos». Alicia entró donde él dejó el hueco. «Manuel, nadie te está quitando nada. Solo queremos que no te engañen. La gente se aprovecha de los mayores cuando hay herencias. Lo ves en las noticias». La escuché decir «los mayores» y me vi fuera de la mesa. Ya no era Manuel. Era una categoría, una bolsa de riesgo. Un señor al que se le mide la tensión antes de pedirle una llave. «Mañana llamaré yo a doña Rosa», dije. «Te acompaño», soltó Luis demasiado rápido. «No». No hubo grito, solo esa palabra. Alicia parpadeó ofendida de inmediato. Luis miró la chaqueta otra vez. Entonces comprendí que el sobre no era lo único que buscaban. Querían ver si todavía podían entrar en mi decisión sin llamar. Me levanté con la taza en la mano, pasé junto a la silla y recogí la chaqueta antes de que Luis pudiera ofrecerse a colgarla. La llevé al dormitorio y cerré la puerta con la calma de quien solo guarda ropa. Cuando volví, pregunté por Marcos. «En casa de mi madre», respondió Alicia. Hoy no era día para que el niño viera ciertas cosas. Ciertas cosas era yo. No el ataúd de Ramón, no la ausencia, no el miedo. Yo. Asentí y tomé una decisión que me dolió. No llamaría a Marcos esa noche desde la cocina, con ellos escuchando cada palabra. Si el niño ya estaba en medio, no iba a tirar de él desde mi lado. Terminé el té, dejé la pastilla intacta y dije que iba a acostarme. Luis quiso acompañarme al dormitorio para ayudarme con las cosas. Le cerré el paso con el cuerpo. Todavía sé quitarme los zapatos. Esperé a que se fueran. Tardaron. Alicia lavó 2 vasos que ya estaban limpios. Luis habló por el móvil en el descansillo, muy bajo, y alcancé a oír una frase. «No lo tiene a la vista». Aquello confirmó que el registro ya había empezado. Cuando por fin oí cerrarse la puerta del piso, no encendí la luz grande. Saqué el sobre, lo metí dentro de una caja de herramientas vieja de Ramón que yo guardaba en el armario, bajo una llave inglesa rota,
y después revisé el móvil. La grabación duraba poco más de unos minutos. Se oía mi respiración, el roce del abrigo, fragmentos de Alicia. No era una prueba redonda, no era una película, pero estaban las palabras suficientes: papeles, poder, médico, Marcos. Me senté en la cama con el teléfono en la mano hasta que dejó de temblarme la mandíbula. Entonces llamé a Fernando Molina, el vecino de Ramón. No era amigo íntimo mío, pero Ramón confiaba en él. Había sido policía local y tenía esa forma de hablar de quien no adorna los hechos. «Fernando, soy Manuel Ortega, perdona la hora. Hoy en el cementerio Alicia ha dicho que tú habías comentado algo de la casa». Al otro lado hubo un silencio corto. «Yo no he comentado nada a esa mujer». La frase me sentó en la espalda como una mano fría. «Entonces necesito preguntarte algo claro. ¿Ha estado Luis por la casa de Ramón estos días?» Fernando no contestó enseguida. Oí un televisor bajo, luego el sonido de una puerta cerrándose. «Manuel, no quería meterte esto hoy. Bastante tenías. Pero sí, tu hijo vino el martes por la tarde, 2 días antes del entierro». Me quedé mirando la caja de herramientas del armario, cerrada ya con el sobre dentro. «¿A qué?» Dijo que venía a ver si la casa estaba segura, que Ramón estaba muy mal y que igual había que ir preparando cosas. Yo le dije que mientras Ramón viviera, allí no entraba nadie sin Ramón. No le gustó. Miró la cerradura, preguntó si había copia de llaves y se fue al coche llamando a alguien. El martes. Ramón aún respiraba, aunque mal. Luis no había esperado ni al entierro ni a la notaría. La versión de Alicia no había nacido por una frase suelta en el cementerio. Ya tenían hambre antes de que la tierra cerrara. «¿Puedes repetir eso si hace falta?», pregunté. «Si hace falta lo repito, pero no me metas en una guerra de gritos. Yo digo lo que vi. Tu hijo estuvo en la verja y preguntó por llaves. Eso era suficiente para empezar. No probaba todo. No decía poder, ni médico, ni Marcos. Pero rompía el calendario limpio que Luis iba a venderme. Hijo preocupado después del funeral. No, hijo en la verja antes de que yo supiera siquiera qué dejaba Ramón». A la mañana siguiente, Luis apareció con churros y una bolsa de farmacia. Alicia venía detrás con un tensiómetro nuevo, todavía con la pegatina de la tienda. «Te hemos traído desayuno», dijo ella. «Y esto, para que no tengas que salir». Antes, ese gesto me habría ablandado. Un hijo que aparece temprano con desayuno después de un entierro, parece un hijo. Pero Fernando ya había puesto una piedra en medio de la mesa. Yo los dejé entrar y no dije nada del sobre ni de la llamada. Luis fue directo al perchero. «¿Dónde dejaste la chaqueta de ayer? La llevo a la tintorería, olía a humedad». «Ya la guardé». «Papá, no seas cabezón». «No es cabezonería, es mi chaqueta». Alicia colocó el tensiómetro sobre la mesa como quien coloca una prueba. «Manuel, si empiezas así nos preocupas. Ayer dijiste que llamarías tú a la notaría. Hoy Luis puede hacerlo contigo delante. Nadie va a quitarte nada». La frase era la misma, con ropa limpia. Me serví café sin azúcar y dejé que hablaran. Luis mencionó impuestos, plazos, seguros, ocupas. Alicia añadió que 3 pisos vacíos atraen problemas, que una casa de pueblo se deteriora en semanas, que Ramón habría querido que alguien práctico tomara las riendas. Nadie dijo herencia, nadie dijo dame. Todo venía envuelto en una manta de preocupación. Cuando Alicia fue al baño, dejó su bolso abierto en la silla. No lo registré, no metí la mano, pero al levantarse un folio doblado cayó al suelo junto a mi zapatilla. Lo recogí por reflejo y leí el encabezamiento antes de poder evitarlo. Borrador de poder notarial. Debajo aparecía mi nombre completo, Manuel Ortega, y una línea en blanco para la firma. Luis lo vio en mi mano. Por primera vez desde el funeral se le fue el color de la cara. Luis dio un paso hacia mí, pero no se atrevió a quitarme el folio. Alicia salió del baño secándose las manos en una toalla que no era suya y entendió la escena antes de preguntar. «Eso no es lo que parece», dijo. Siempre me ha llamado la atención esa frase. La gente la usa cuando algo se parece demasiado a lo que es.
Leí solo lo suficiente. Poder notarial, gestión de bienes inmuebles, trámites ante notaría, bancos, administraciones, arrendamientos. Mi nombre completo ya estaba escrito. El de Luis también. Alicia no aparecía, pero su letra estaba en una nota al margen. Preguntar si conviene por bienes separados. ¿Desde cuándo está preparado esto?, pregunté. Luis miró a Alicia y ese gesto contestó más que sus palabras. Papá, es un borrador, nadie iba a obligarte. ¿Quién pidió el borrador? Yo busqué un modelo, dijo Alicia, por si hacía falta. Después de lo de Ramón no puedes pretender ocuparte de todo solo. Dejé el folio sobre la mesa, no delante de ella, sino en el centro. Quería que los tres lo viéramos. La pastilla, el tensiómetro, los churros y el poder formaban una naturaleza muerta bastante clara. Ayer no sabíais oficialmente qué me había dejado Ramón. Alicia no perdió la sonrisa, pero la apretó. Manuel, no hace falta trabajar en una notaría para saber que tu hermano tenía propiedades. Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo no estaba el martes en la verja preguntando por llaves. Luis levantó la cabeza. Ahí sí hubo miedo. No miedo a mí, sino a que yo hubiera empezado a hablar con otros. Fernando habla demasiado, murmuró. Fernando vio demasiado, contesté. Desde ese momento la mesa dejó de ser desayuno. Alicia recogió el folio con 2 dedos, con el asco teatral de quien levanta una servilleta sucia. Manuel, estás mezclando cosas. Luis fue a la casa porque Ramón estaba solo y enfermo. Cualquier hijo responsable habría querido evitar un robo. Ramón aún vivía. ¿Y por eso no entró? La respuesta estaba preparada. Me di cuenta de que con Alicia siempre había una frase limpia para tapar una acción sucia. Luis aprovechó. Papá, escúchame. Un poder no significa que yo me quede nada. Significa que si hay que pagar impuestos, hablar con inquilinos, arreglar goteras o cerrar la casa, puedo hacerlo sin que tengas que ir de ventanilla en ventanilla. No me hables con voz de médico de residencia. Te hablo como alguien que ayer volvió del entierro de su hermano y se puso a esconder una chaqueta. Ahí estaba el giro. Mi cautela ya era síntoma. Mi no ya era rareza. Alicia dejó el folio junto al tensiómetro. Nadie te está llamando incapaz, pero hay momentos en los que una persona no está bien. Duelo, tensión, falta de sueño. Lo razonable es apoyarse en la familia. La familia no trae un poder escrito antes de preguntar. La familia se adelanta a los problemas, dijo ella. Y tú ahora mismo ves ataques donde hay ayuda. Sentí ganas de enseñarles la grabación, de poner el móvil sobre la mesa y escuchar juntos la frase de Marcos, el médico, los papeles. Pero aún no sabía cuánto se entendía, y sobre todo no quería que supieran qué tenía. Si lo sabían, prepararían la siguiente mentira. No firmo nada, dije. La cocina se quedó sin aire amable. Luis apartó la taza de un golpe corto, no lo bastante fuerte para romperla, sí lo bastante para que yo entendiera que el hijo preocupado había terminado su turno. Estás haciendo justo lo que temíamos, dijo. Te cierras, sospechas de todos y luego dirás que nadie te ayuda. Sospecho de un papel que trae mi firma preparada. Tu firma no está puesta. Porque lo encontré antes. Alicia levantó una mano con gesto de maestra cansada. Basta. Manuel, no vamos a discutir delante de un desayuno. Hoy vienes con nosotros al centro de salud. Te miran la tensión y después pasamos por la notaría. Todo acompañado, todo correcto. No voy al centro de salud con vosotros. Entonces llamaré yo. No por ti, por responsabilidad. Si te pasa algo, luego dirán que te dejamos solo. La trampa era perfecta porque usaba palabras decentes. Responsabilidad, acompañar, familia. Pero cada palabra venía con una correa. Yo me levanté, cogí el borrador de poder y lo doblé por la mitad. Esto se queda conmigo. Alicia dio un paso. Es mío. Lleva mi nombre. Luis extendió la mano. Papá, no empieces con tonterías, devuelve el papel. No lo devolví. Lo metí en el bolsillo de la camisa, donde antes había estado el sobre. Sentí por primera vez que una cosa pequeña podía servir de pared. Y quiero la llave de mi piso, dije.
Luis frunció el ceño. ¿Qué llave? La que tienes desde que me rompí la muñeca. Ya no la necesitas. Luis metió la mano en el bolsillo, pero no sacó nada. La tengo en casa. Era mentira. Yo conocía ese gesto. La llave estaba allí, con las del coche. Alicia miró el tensiómetro y luego me miró a mí. ¿Ves? De pronto una llave de emergencia se convierte en una amenaza. Eso también hay que comentarlo. En ese momento sonó mi móvil. En la pantalla apareció el nombre de Marcos. Alicia lo vio antes que yo y su cara cambió una décima. No sorpresa, sino cálculo. Contesté. «Abuelo». La voz del niño venía baja, desde una habitación donde no debía hablar. «Hola, campeón. Mamá dice que hoy estás muy cansado». Yo miré a Alicia. Ella no apartó los ojos. «Un poco cansado, sí. Dice que igual no puedes venir a buscarme esta semana, que después de lo del tío Ramón la gente se despista». No había reproche en su voz, había miedo prestado. Eso fue peor. «Marcos, yo no me he despistado contigo nunca». Luis hizo un gesto para que cortara. Alicia susurró. «No lo cargues, no lo cargues». La carga la habían puesto ellos, pero querían colgármela a mí. «¿Puedo ir otro día a ver las herramientas del tío Ramón?», preguntó el niño. Antes de que respondiera escuché una voz de mujer al fondo, la madre de Alicia quizá, diciendo que no molestara al abuelo. Marcos se apresuró. «Es que mamá dice que ahora tienes que estar tranquilo y no enfadarte, porque si te enfadas, te puede pasar algo». Apreté el móvil con tanta fuerza que me dolieron los dedos. «No me pasa nada por hablar contigo», dije. «Te llamaré yo luego, cuando estemos solos». Alicia abrió la boca, pero no le di tiempo. «Y Marcos, escucha una cosa. Si un adulto te habla de mis papeles, mis llaves o mis médicos, tú no tienes que arreglarlo. Tú eres un niño. ¿Me oyes?». Hubo un silencio. «Sí, abuelo». Colgué antes de que me quitaran la voz. Alicia dejó de fingir ternura. «Acabas de asustarlo más». Luis no la corrigió. «Os vais a ir ahora», dije. Luis soltó una risa seca. «¿Nos echas?». «Os pido que salgáis de mi casa, es distinto». «Es lo mismo cuando lo hace un padre con su hijo». Me dolió. Claro que me dolió. Uno no deja de ser padre porque descubre un poder en la cocina. Pero precisamente por eso entendí que si cedía en aquella frase, cedería en todas. «Cuando me devuelvas la llave podrás llamar antes de venir, como todo el mundo». Alicia recogió el tensiómetro con movimientos cortos. Ya no intentaba parecer dulce. «Luego no digas que no quisimos ayudarte. Esto lo estás provocando tú». «Lo que yo provoco es que mi firma siga siendo mía». Luis se acercó tanto que pude verle una vena saltando en la sien. «Papá, piensa en Marcos». Ahí estaba otra vez, el niño como llave maestra. Me obligué a no contestar con rabia. «Estoy pensando en Marcos. Por eso no voy a enseñarle que querer a un abuelo consiste en hacerlo firmar». Se fueron sin despedirse. Alicia cerró la puerta con cuidado, porque hasta enfadada sabía cuidar la escena. Yo esperé a que el ascensor bajara y entonces apoyé la espalda en la pared. La casa quedó en silencio, ya no con tristeza de viudo, sino con la tensión de alguien sitiado. Guardé el borrador de poder junto al sobre y escuché otra vez la llamada de Marcos en mi cabeza. No había llorado, no me había pedido nada. Solo había repetido una frase que no era suya. Ese fue el primer daño verdadero. No querían solo mis pisos ni la casa de Ramón. Ya habían empezado a mudarme de sitio dentro del corazón de mi nieto. Esa noche no dormí. No por el sobre. El sobre estaba en la caja de herramientas, bajo la llave inglesa rota, y por primera vez desde el funeral sabía exactamente dónde estaba una cosa importante. Lo que no sabía era dónde me habían colocado a mí dentro de la cabeza de Marcos. A las 7 de la mañana revisé la cerradura de mi piso. No había marcas. Luis no había usado la llave durante la noche. Eso no me tranquilizó. Solo me dijo que todavía prefería entrar con permiso o con excusa. Escribí en una libreta. Luis no devuelve llave. Borrador de poder. Fernando. Martes. Berja. No lo hice por manía.
Lo hice porque Alicia ya estaba preparando una historia donde mi memoria fallaba. Si alguien iba a decir que yo confundía los días, necesitaba que los días estuvieran escritos antes de que me los quitaran. Quise llamar a Marcos. Tenía el dedo encima de su nombre. Lo quité. Si Alicia estaba a su lado, cada palabra mía podía convertirse en otra alarma. Le escribí solo: «Abuelo te quiere. Hablamos cuando puedas estar tranquilo». No puse emoticonos, no puse nada de papeles. El mensaje quedó con una marca de leído a los pocos minutos, pero no llegó respuesta. A media mañana llamó Luis. «La llave la tengo en casa, te la llevaré cuando pueda». «Hoy». «Papá, trabajo». «Hoy». Suspiró con cansancio fabricado. «Estás haciendo una montaña». «Estoy cerrando mi puerta». No contestó. Colgó. 5 minutos después recibí un mensaje de Alicia. «No es sano que te obsesiones con llaves el día después del entierro». Guardé captura. No por venganza, por orden. Después añadí otra línea en la libreta. No discutir estado, pedir hechos, llave, poder, llamada médica, casa. Marcos llamó después de comer. Esta vez no había ruido de adultos cerca, solo una respiración pequeña y rápida. «Abuelo, estoy en el baño», susurró. Me senté antes de contestar. «Te oigo, campeón». «Mamá dice que no te diga nada, pero yo no quería que te enfadaras ayer». «No me enfadé contigo». «¿Tú puedes olvidarte del gas?» La pregunta cayó limpia, sin maldad, y por eso dolió más. No preguntó por la herencia, no preguntó por la casa del tío Ramón, preguntó por el gas. La misma mentira que Alicia había ensayado detrás de la puerta ya estaba dentro de la boca del niño. «No, Marcos, reviso el gas siempre». «Es que dicen que después de un entierro la cabeza se queda errada, que igual un día me vienes a buscar y luego no sabes volver». Tuve que cerrar los ojos. Si hablaba demasiado deprisa, lo asustaría. Si hablaba demasiado suave, sonaría como un enfermo convenciendo a un niño. «Escúchame». Hay adultos que, cuando tienen miedo, quieren algo, dicen cosas para que otros hagan lo que ellos quieren. Eso no es culpa tuya. «¿Entonces puedo ir contigo?» No pude decir que sí. Ahí estaba la trampa. «Ahora no vamos a pelear por visitas. Tú estás seguro, yo también. Y cuando hablemos, hablaremos de nosotros, no de papeles». Al otro lado alguien llamó a la puerta del baño. Marcos bajó aún más la voz. «Abuelo, ¿estás malo?» Sentí que me quitaban algo que no cabía en ningún testamento. «Estoy triste. No es lo mismo». La llamada se cortó. Anoté la hora con la mano torpe. No escribí «Marcos duda de mí». Escribí algo más exacto y más duro. Ya le han enseñado a tenerme miedo. No fui al centro de salud para hacerme el héroe ni para pedir un papel a mi favor. Fui porque Alicia había puesto allí una sombra y yo necesitaba saber si la sombra ya tenía nombre y dejar claro que nadie hablaría de mi salud por mí. Entré solo. En el mostrador estaba Teresa Torres, una administrativa de pelo corto que conocía de las recetas de mi mujer. No era amiga, pero sí de esas personas que recuerdan cuando alguien no intenta colarse. «Manuel, cuánto lo siento por tu hermano», dijo. «Gracias, necesito preguntarte algo incómodo». Su mirada cambió, no a curiosidad, a trabajo. «Dime». «¿Ha llamado mi nuera preguntando por mí, Alicia Ortega?» Teresa no respondió al instante. Miró la pantalla, luego bajó la voz. «Ayer llamó una mujer, dijo ser familiar tuya. Preguntó si después de un duelo fuerte, un médico podía dejar constancia de confusión o desorientación». Sentí que la palabra desorientación ocupaba todo el mostrador. ¿Pidió cita? Quería que le dijera qué tenía que traer para que eso quedara reflejado. Le expliqué que aquí se valora al paciente, no una frase encargada por teléfono. No era una victoria. Teresa no iba a salvarme. No podía darme datos, ni grabaciones, ni una declaración de película. Pero su incomodidad me dijo que Alicia no había improvisado detrás de mi puerta. «Si vuelve a llamar», dije, «no habléis de mí con ella». «Eso ya lo sabemos hacer. Pero Manuel, ven tú a consulta si te encuentras mal, tú. No por lo que diga nadie». Asentí.
Por primera vez en 2 días, alguien pronunció mi voluntad sin ponerle una muleta. Al salir apunté el nombre de Teresa junto al de Fernando. Volví a casa por calles que conocía de memoria, y aún así, miré 2 veces cada cruce. No estaba desorientado. Alicia había conseguido que hasta mi seguridad pareciera una defensa. Al entrar comprobé la cerradura, cerré por dentro y saqué el sobre de la caja de herramientas. La carta de Ramón estaba doblada en 3. No la había leído entera en la notaría. Doña Rosa solo me había dicho que era personal y que él insistió mucho en el momento. La abrí con cuidado. La letra de mi hermano seguía siendo fea, inclinada hacia la derecha, escrita con esa prisa suya de antes de que se enfriara un motor. Manolo, empezaba. Ni Manuel ni señor Ortega. Manolo. Tuve que dejar el papel un momento sobre las rodillas. Ramón no hablaba de dinero al principio. Hablaba de la casa, del banco de trabajo, de los vecinos que iban a pedirle una llave inglesa y terminaban quedándose a comer. Luego escribí una frase que me dejó sin respiración. Si te dejo esto a ti no es porque seas el más listo con papeles. Es porque eres el único que aún se avergüenza antes de aprovecharse. Seguí leyendo. Ramón sabía más de lo que me había contado. Había visto a Luis preguntar demasiado por la casa en visitas anteriores. Había notado en Alicia esa manera de decir, cuando esto se arregle, mientras él todavía estaba vivo. No los acusaba con grandes palabras. Mi hermano nunca fue de grandes palabras. Solo escribió, no les des llaves por pena. Mira primero qué hacen con tu debilidad. La carta no era una orden legal. No servía para ganar una discusión. Era peor. Era una confianza. Ramón, enfermo, había visto una grieta que yo, sano, no quería mirar. Doblé el papel y lo puse junto al borrador del poder. Por primera vez, la herencia dejó de parecer una carga caída del cielo. Era una última petición de mi hermano. Esa tarde llamé a la notaría. No pedí hablar de herencias por teléfono. Te di cita con doña Rosa y dije una frase que me costó más que cualquier firma. Necesito aceptar personalmente y necesito que nadie hable por mí. La secretaria me dio hora para la mañana siguiente. Antes de colgar, preguntó si acudiría acompañado. Miré la mesa, carta de Ramón, borrador del poder, captura de Alicia, libreta con la hora de Marcos. Solo, dije, y si aparece mi hijo, que espere fuera. No sé si la secretaria apuntó eso o solo lo recordó. Me bastó con haberlo dicho. Después llamé a Fernando y le pedí que, si no le importaba, pasara por la casa de Ramón al día siguiente por la tarde. No para pelear, para mirar la verja, comprobar cerraduras y decirme exactamente qué había visto el martes. Iré, respondió. Pero Manuel, cuidado. Cuando alguien se queda sin llave, a veces intenta entrar antes de que se la quiten del todo. La frase me dejó mirando hacia el pasillo. Luis aún tenía la llave de mi piso, y quizá ya buscaba otra puerta. A las 9 de la noche llegó otro mensaje de Alicia. Mañana te acompaño al centro de salud. Ya he preguntado qué médico puede verte por lo de la confusión. No decía posible confusión. Decía la confusión. La enfermedad ya existía para ella. Solo faltaba ponerle sello. No respondí. Guardé el mensaje, apagué la luz de la cocina y dejé el móvil boca arriba. Minutos después, Marcos escribió desde el teléfono de su madre. «Abuelo, si te revisan, ¿podrás venir a verme?» Entonces entendí que el centro de salud ya no era un trámite. Era la puerta por la que querían sacarme de la vida del niño. Llegué a la notaría 15 minutos antes, no por ansiedad, aunque también la había, sino porque quería que doña Rosa me viera entrar solo, sin Luis sujetándome el codo, sin Alicia hablando por encima de mi hombro, sin nadie explicando mi cara antes de que yo abriera la boca. La secretaria levantó la vista y reconoció mi nombre. «Don Manuel, doña Rosa le espera. ¿Viene acompañado?» «No». Lo dije con más fuerza de la necesaria. La mujer no sonrió, pero hizo una marca en la agenda. A veces una línea en un papel vale más que una discusión en una cocina. Doña Rosa me recibió de pie. Tenía el mismo sobre oscuro sobre la mesa, pero ahora había junto a él una copia de la carta de Ramón y varios documentos ordenados.
Yo saqué mi libreta, el borrador del poder y el móvil. Antes de hablar de herencia, dije, necesito que conste una cosa. Mi hijo y mi nuera han intentado que firme un poder. Mi nuera ha llamado al centro de salud preguntando por confusión después del duelo, y mi hijo estuvo en la casa de mi hermano antes de que yo supiera nada oficialmente. Doña Rosa no hizo un gesto teatral. No dijo, ¡qué horror! Cogió un bolígrafo. Vamos por partes. Yo no juzgo intenciones familiares. Sí puedo cuidar que su voluntad sea personal, informada y libre. Si usted no quiere otorgar poder, no se otorga. Si alguien viene a hablar en su nombre, no habla en su nombre salvo documento válido y voluntad clara. Escuchar voluntad en voz de otra persona me sostuvo más de lo que esperaba. Entonces quiero seguir solo. Eso sí puede decirlo usted. Y también quiero que, si Luis llama, no le expliquen nada. Se le dirá que debe hablar usted, nada más. Doña Rosa abrió la copia de la carta de Ramón. Su hermano dejó instrucciones personales. No cambian por sí solas la ley, pero explican por qué lo nombró a usted. Conviene que las lea aquí, con calma. Yo ya había leído una parte en casa, pero no toda. Había tenido miedo de encontrar en la letra de Ramón algo que me obligara a admitir que mi hijo llevaba años mostrando una cara que yo no quería ver. Doña Rosa empujó la hoja hacia mí. Ramón hablaba de la casa del pueblo casi como de una persona. Decía que allí no quería una familia contando metros ni alquileres antes de quitar el polvo del banco de trabajo. Escribía que Mercedes, la inquilina del piso de la calle Labradores, no era una renta, sino una mujer que había cuidado a su marido enfermo sin pedir rebajas. Escribía que Eduardo, el chico del taller que perdió movilidad en una pierna, tenía permiso para usar el cobertizo mientras pudiera arreglar bicicletas de barrio. Después venía Luis. No con insultos. Ramón no insultaba en papel. Decía, tu hijo mira las puertas antes que las personas. Quizá cambie algún día, pero no le des una llave para que aprenda con casa ajena. Tuve que parar. ¿Por qué no me dijo nada? Doña Rosa cruzó las manos. A veces una persona enferma no quiere dejar una pelea, sino una protección. Su hermano eligió esto. Seguí leyendo. Ramón había dejado claro que, si yo aceptaba, la casa debía mantenerse un tiempo sin venderse, al menos hasta ordenar herramientas, papeles y compromisos. No era una prohibición eterna, era una prueba de respeto. Entendí entonces que no estaba defendiendo ladrillos. Estaba defendiendo la última forma en que Ramón pudo decirme, no dejes que te llamen débil para quedarse con lo mío. Doña Rosa no me dejó hundirme en la carta. Ahora vamos a lo práctico. Usted puede aceptar la herencia personalmente, con asesoramiento, sin otorgar poder a su hijo. También puede otorgar poderes limitados si algún día quiere, pero no bajo presión y no con un texto que no comprende. Lo comprendo demasiado. Le entregué el borrador que había caído del bolso de Alicia. Doña Rosa lo leyó en silencio. No levantó las cejas, pero marcó 2 líneas con el bolígrafo. Es amplio: gestión, arrendamientos, cuentas vinculadas a bienes, representación ante administraciones. No le quitaría automáticamente la propiedad, pero sí podría darle a su hijo mucho control práctico. Eso era lo que yo necesitaba oír: control práctico. La trampa no tenía que ser espectacular para ser trampa. Mi móvil vibró. Era Luis. Lo puse boca abajo. Volvió a vibrar. Luego entró un mensaje. Estoy abajo, no montes un número. Alicia está preocupada. Se lo enseñé a Doña Rosa. ¿Quiere que se suspenda la cita?, preguntó. No, quiero que siga. La secretaria llamó por el interfono. Doña Rosa escuchó y me miró. Su hijo está en recepción. Dice que usted le pidió venir. Sentí una punzada de rabia, pero no me levanté. No se lo pedí. Doña Rosa habló por el teléfono interior con una calma que cortaba mejor que un grito. Dígale al señor Ortega que don Manuel está siendo atendido solo, por decisión propia. Si desea dejar un mensaje, puede hacerlo por escrito. Me pareció una frase pequeña, pero en ella Luis perdía algo grande: la costumbre de entrar donde yo estaba y completar mi versión. El mensaje por escrito llegó doblado por la secretaria. Luis había puesto: mi padre está muy alterado desde el entierro. Ruego que no firme nada sin nuestra presencia.
Nuestra. No mi presencia. Nuestra. Alicia ya estaba dentro de la frase aunque no hubiera subido. Doña Rosa leyó el papel y lo dejó aparte. Esto no impide que usted hable. Sí me obliga a preguntarle con claridad. ¿Sabe dónde está? ¿Qué día es? ¿Y qué trámite quiere iniciar? La pregunta me pinchó el orgullo, pero entendí su función. No era humillación, era puerta. Estoy en su notaría, en Valladolid. Es jueves. Quiero iniciar la aceptación de la herencia de mi hermano Ramón Ortega, y no quiero otorgar poder a Luis Ortega ni a Alicia Ortega. Doña Rosa asintió. Bien. Yo saqué la libreta. También quiero que conste que mi hijo conserva una llave de mi piso y se niega a devolverla. Eso no pertenece directamente a la herencia, pero puedo tomar nota en el expediente de manifestaciones y recomendarle que cambie la cerradura si no se siente seguro. No era una gran escena. No había martillo de juez, ni música, ni alguien pidiendo perdón. Había una mujer escribiendo con letra pequeña mientras mi hijo esperaba afuera, furioso porque por primera vez la puerta no se abría con su apellido. Firmé solo lo que doña Rosa me leyó despacio. Cada vez que una palabra sonaba demasiado técnica, la paraba. Antes me habría dado vergüenza. Aquel día no. La vergüenza ya había cambiado de lado. Cuando terminamos esa primera parte, doña Rosa cerró la carpeta. Falta ordenar bienes, cargas, inquilinos y casa. No se resuelve hoy. Pero hoy queda claro que usted comparece por sí mismo, por sí mismo. Me agarré esas palabras como a una barandilla. Luis estaba en la acera, junto a la puerta de la notaría. Alicia no se había quedado en el coche. Estaba a 2 pasos de él, con el móvil en la mano y la cara de quien ya ha escrito media versión para la familia. ¿Contento?, preguntó Luis. ¿Ya has dejado claro que tu hijo es un ladrón? He dejado claro que soy yo quien firma. Alicia bajó la voz, que era su forma de afilarla. Manuel, esto se está yendo de las manos. La notaría no te conoce. Nosotros sí. Anoche Marcos no durmió por tu llamada. Mentira o media mentira, daba igual. Marcos volvía a estar delante de la puerta. Si Marcos no duerme, no será por una llamada en la que le dije que no tenía que arreglar papeles de adultos. Luis dio un paso. No nombres al niño para hacerte la víctima. Lo miré, y por primera vez no busqué al hijo pequeño detrás del hombre. Estaba cansado de buscarlo yo solo. Devuélveme la llave. Metió la mano en el bolsillo. Durante un segundo creí que la sacaría. En lugar de eso apretó el llavero dentro del puño. Te la daré cuando dejes de tratarnos a todos como enemigos. Entonces cambiaré la cerradura. Alicia sonrió sin alegría. Eso habrá que explicarlo, ¿no? Un padre que cambia la cerradura a su hijo al día siguiente de aceptar una herencia. Explícalo como quieras. Yo guardaré los hechos. Me fui sin esperar respuesta. A media calle el móvil vibró. Era Fernando. Su mensaje tenía solo una línea. Manuel, ven cuando puedas. Tu hijo está preguntando por un cerrajero cerca de la casa de Ramón. El mensaje de Fernando me encontró a mitad de la calle. No corrí. A mi edad correr con rabia solo sirve para llegar sin aire y dar ventaja a quien quiere llamarte alterado. Llamé a un taxi y mientras esperaba, entraron 3 mensajes en cadena. El primero era de Beatriz Ramos, prima de Ramón. Manuel, Alicia me ha dicho que estás muy raro y que no dejas ayudar. ¿Es verdad que has echado a Luis de la notaría? El segundo, de un número que no tenía guardado, decía casi lo mismo con otras palabras. El tercero era de Alicia. Por favor, no vayas solo a la casa. Si te pasa algo, todos tendremos que responder. Todos. Otra vez todos menos yo. Llamé a Beatriz, no para justificarme, sino para cortar la versión antes de que creciera sin una sola respuesta. Beatriz, estoy bien. He ido a la notaría solo porque la herencia es de Ramón y mi voluntad es mía. Manuel, yo no me meto, dijo, que es la frase que uno dice justo antes de meterse. Pero Alicia está preocupada. Dice que no recuerdas cosas, que no quieres médico, que estás con lo de la cerradura. Alicia pidió en el centro de salud una frase sobre confusión antes de que me viera ningún médico. Hubo silencio, no de convencimiento, de cálculo.
Eso es serio. Por eso te lo digo serio. Si quieres hablar de Ramón, hablamos. Si quieres repetir lo que Alicia cuenta, espera a oír hechos. Colgué antes de pedirle que me creyera. La fe ya no me servía. Necesitaba que las personas eligieran qué hacían con los datos. Beatriz me escribió enseguida. Ya se lo he dicho a Mercedes porque estaba preocupada por el piso. Ahí vi el alcance del daño. Alicia no solo me pintaba raro ante la familia, estaba acercándose a los inquilinos de Ramón. Si controlaba el miedo de la gente que vivía en los pisos, después diría que yo no sabía gestionarlos. El taxi me dejó frente al centro de salud porque Teresa me había llamado mientras iba en camino. «Manuel, tu nuera está aquí», dijo en voz baja. «Quiere dejar constancia de que te niegas a venir y de que hay un menor preocupado». Entré sin esperar a que Alicia me viera desde la calle. Estaba en el mostrador con un pañuelo en la mano y una postura de víctima muy ensayada. «Solo quiero que alguien no vea», decía. «No duerme, cambia cerraduras, habla de conspiraciones, y mi hijo tiene miedo». Teresa me miró, luego miró a Alicia. «La persona de la que habla está aquí. Si don Manuel quiere consulta, la pide él». Alicia se giró despacio. Durante un segundo perdió el papel. «Manuel, menos mal. Justo venía por ti». «No, venías antes de que yo llegara». La sala de espera no estaba llena, pero había suficientes ojos para que Alicia bajara el volumen. «Estás humillándonos. Tú estás intentando que me describan antes de escucharme». Teresa me intervino más. Hizo lo único que podía hacer. Puso una frontera administrativa. No habría comentarios sobre mí a través de Alicia. No habría informe por encargo en el mostrador. Salí de allí con una prueba limitada, pero limpia. La máscara de cuidado ya había intentado hacerse institución. Alicia salió detrás. «Esto no termina aquí», dijo. «Ya lo sé». En ese momento volví a entrar el mensaje de Fernando. «El cerrajero está mirando la puerta. Luis dice que tú le mandaste». La arena cambiaba otra vez. Del centro de salud pasaban a la casa. Llegué a la casa de Ramón con Fernando esperándome junto a la verja. Ya había apuntado la matrícula de la furgoneta y el nombre comercial del cerrajero sin hacer teatro. Al otro lado, Luis hablaba con un hombre joven que llevaba una caja de herramientas. No habían forzado nada todavía. Eso importaba. Pero el cerrajero ya estaba agachado mirando la cerradura y Luis tenía la seguridad de quien cree que la frase «mi padre me ha dicho» abre cualquier puerta. «Luis», llamé. Se giró despacio. No pareció sorprendido. Pareció molesto por mi puntualidad. «Papá, menos mal. La cerradura está vieja. Iba a asegurar la casa». «Yo no te he mandado». El cerrajero se incorporó. «A mí me han dicho que era cosa del propietario». «El propietario soy yo en trámite de aceptación y no he pedido ningún trabajo», dije. «Guarde sus herramientas». Luis soltó una risa corta. «¿Ves cómo estás? Ayer querías cambiar tu cerradura porque tu hijo tiene una llave. Hoy impides asegurar la casa de tu hermano». Fernando dio un paso hasta ponerse a mi lado. «Asegurar no es cambiar acceso sin quien corresponde». Luis lo miró con desprecio. «Usted siempre metiéndose». «Yo vi lo del martes», respondió Fernando, «y estoy viendo lo de hoy». El cerrajero cerró la caja. No quería problemas. Luis sí, pero no con testigo. Sacó el móvil. «Voy a llamar a Alicia. Esto ya no es normal». «Llama a quien quieras», dije, «pero nadie toca esa puerta sin mi autorización». Por primera vez, la casa de Ramón dejó de ser herencia abstracta. Era una puerta concreta, una cerradura concreta, y mi hijo al otro lado intentando convertir su prisa en derecho. Alicia llegó 15 minutos después en su coche, con Beatriz en el asiento del acompañante. No fue casualidad. Venía con público. Beatriz bajó mirando la verja, a Luis, a mí, con la cara de quien ya había recibido una versión completa de la escena. «Manuel, ¿qué está pasando?», preguntó. Luis respondió antes que yo. «Que papá se niega a asegurar la casa y acusa a todo el mundo». Ayer echó a Alicia, hoy ha montado esto en el centro de salud y ahora cree que un cerrajero es un delito. Yo he dicho que no autoricé el cambio, dije,
y Fernando puede decir quién estaba aquí y qué se estaba haciendo. Alicia abrió las manos. Nadie quiere quitarte nada, pero mírate, vas de un sitio a otro apuntándolo todo, llamando a vecinos, guardando capturas. Eso no es normal. Beatriz frunció el ceño. La palabra normal empezó a hacer su trabajo. Entonces Fernando habló sin levantar la voz. Lo normal es que quien no tiene autorización no cambie una cerradura. Lo normal es que si Manuel dice que no, se pare. Alicia lo ignoró. Beatriz, tú conocías a Ramón. ¿De verdad crees que querría esta guerra? Ahí entendí su jugada. No necesitaba ganar jurídicamente. Le bastaba con ensuciar el aire alrededor de mi decisión hasta que cualquier límite pareciera crueldad. Ramón escribió lo que quería, dije. ¿Y ahora también vas a usar una carta de un muerto contra tu hijo?, preguntó Luis. No contesté. Si contestaba desde el dolor, perdía el ritmo. Llamé al cerrajero que yo había buscado por recomendación de doña Rosa y le pedí hora para el día siguiente, conmigo presente y con Fernando como testigo. Luis oyó la llamada. Su cara cambió. Ya no discutíamos sobre una llave vieja. Discutíamos sobre quién mandaría en la primera puerta. Beatriz se acercó a mí cuando Alicia volvió al coche. Manuel, yo no sabía lo del centro de salud. Ahora lo sabes. Alicia dice que Marcos está fatal. Marcos está en medio porque ellos lo han puesto en medio. No le pedí que se pusiera de mi lado. Le pedí algo más difícil. Si Ramón te importaba, no repitas nada que no hayas visto. Beatriz bajó la mirada. No era una victoria, pero la versión de Alicia ya no corría sola. Luis se quedó junto a la verja hasta que el primer cerrajero se marchó. Antes de irse, se inclinó hacia mí. ¿Te vas a quedar solo por una casa? No, me estoy quedando solo porque tú quieres entrar sin permiso. Sonrió con una tristeza falsa. Cuando Marcos quiera saber por qué su abuelo ya no viene, acuérdate de esta frase. Me habría gustado decirle que no se atreviera, pero ya se había atrevido. Se atrevía cada vez que pronunciaba el nombre del niño con la seguridad de quien gira una llave más. Esa noche no dormí en mi piso. Fernando insistió en que me quedara en su casa, frente a la de Ramón, para que no estuviera solo si Luis volvía. Aceptar ayuda me costó, pero entendí la diferencia. Fernando no me pedía firma, ni llave, ni poder. Me ofrecía un sofá y una ventana. A las 2:30 de la madrugada el perro de Fernando ladró. Desde la ventana vimos unas luces detenerse junto a la casa de Ramón. Era el coche de Luis. Y detrás venía otra furgoneta. Fernando apagó la luz del salón antes de asomarse. No por miedo, sino por costumbre de hombre que había visto demasiadas discusiones convertirse en denuncias mal contadas. «No salgas todavía», me dijo. Desde la ventana vimos a Luis bajar del coche. La furgoneta se detuvo detrás. No llevaba logotipo, solo una puerta lateral abollada. Otro hombre salió con una linterna, distinto del cerrajero de la tarde. Luis miró hacia las casas, no hacia la ventana de Fernando. Creía que yo estaría en mi piso de Valladolid, viejo, cansado y derrotado por la palabra confusión. Mi primer impulso fue bajar y gritar. El segundo, peor, fue llamar a Marcos para que oyera lo que hacía su padre. Me avergoncé de ese impulso en cuanto apareció. El niño no era testigo ni juez. Era el sitio que ellos querían romper. Fernando ya estaba grabando desde su móvil. «No hace falta acercarse hasta que toquen la puerta», dijo. «Si solo miran, miran. Si intentan abrir, salimos». Luis habló con el hombre de la furgoneta y señaló la cerradura. El hombre sacó una herramienta fina. Entonces bajamos. Fernando encendió la luz del porche de su casa y yo crucé la calle sin correr. «Luis». Se quedó inmóvil, la mano todavía levantada. El otro hombre guardó la herramienta a toda prisa. «Papá, ¿qué haces aquí?» «Impedir que entres en casa de Ramón de noche». Luis miró a Fernando y entendió que la escena ya no era solo su palabra contra la mía. «Dígale su nombre a Fernando», le pedí al hombre de la furgoneta. «¿Y quién lo llamó?» El hombre tragó saliva. No quería una familia, quería cobrar una urgencia. Dio su nombre, enseñó el mensaje de Luis y se apartó de la puerta.
Yo no llamé a la policía. Todavía no. Pero la matrícula, la hora y el encargo quedaron fijados. «¿Estás enfermo?», dijo Luis cuando la furgoneta se fue. «Te escondes en casa de un vecino para pillar a tu hijo». Mi hijo vino de noche con un cerrajero. «¿Para proteger la casa?». De mí no hacía falta protegerla. Nos seguimos. La discusión era un pozo, y Alicia habría bajado encantada con una cuerda. Luis se marchó jurando que aquello lo sabría toda la familia. Yo volví al sofá de Fernando y esperé el amanecer vestido. A las 9 llegó el cerrajero que yo había pedido. Venía con factura, identificación y cita escrita. Fernando estuvo presente. También vino Beatriz, no invitada por mí, sino por culpa de su propia duda. La dejé quedarse en la acera. Ver un procedimiento limpio valía más que escucharme defenderlo. La cerradura se cambió sin drama. Cuando el cilindro viejo cayó en la mano del cerrajero, sentí una vergüenza absurda. Durante años había creído que una llave familiar era confianza. Aquella mañana entendí que una llave sin respeto es solo una invasión aplazada. Dentro de la casa no tocamos casi nada. Abrimos ventanas, hicimos fotos de la entrada, del taller, de los armarios cerrados. Fernando anotó qué habitaciones quedaban sin revisar. Yo llamé a doña Rosa y confirmé que el inventario formal se haría después, con calma. En el banco de trabajo había una libreta de tapas negras. No la abrí allí. La guardé en una bolsa transparente, como me indicó la notaría por teléfono. El cerrajero me entregó 3 llaves nuevas. Una quedó conmigo, otra en sobre cerrado para la notaría, y la tercera no se entregó a nadie. Fernando firmó como testigo de esa simple ausencia. Abrimos la libreta en la cocina de Fernando, no en la casa. Quería una mesa limpia, testigos y la cabeza fría. Beatriz se quedó de pie al principio. Sentarse le habría parecido una forma de creerme. Luego vio la primera página con la letra de Ramón y se sentó. No era un diario sentimental. Era una libreta de taller. Fechas, nombres, recados, piezas pendientes. Entre esas notas aparecían líneas que ya no eran de motores. Luis pregunta otra vez por escrituras. Dice que una casa cerrada se pudre. Alicia llama para saber si tengo testamento. Le digo que antes hable de mi salud. Manolo no quiere líos. Precisamente por eso debo dejarlo claro. Beatriz leyó esa última frase 2 veces. Ramón no me contó nada. A mí tampoco. Fernando señaló otra página. Allí Ramón había anotado la visita del martes anterior, la misma que Fernando había visto desde la calle. Luis mira cerradura. No dejar copia. Avisar a Fernando si vuelven. La libreta no convertía a mi hijo en delincuente. No hacía falta. Lo convertía en algo más difícil de negar. Una persona que llevaba tiempo rodeando una puerta. Hice fotos de las páginas y las envié a doña Rosa, tal como ella me había pedido, sin publicarlas en ningún grupo familiar. Alicia habría hecho un teatro con aquello. Yo necesitaba una cadena, no un incendio. Beatriz dejó la libreta sobre la mesa. Le dije a Mercedes que estaba raro, admitió. Voy a llamarla. Dile solo lo que has visto. Por primera vez, alguien de la familia de Ramón no me dio la razón por pena, sino por cansancio de la mentira. Luis volvió a mediodía, esta vez sin cerrajero. Venía con Alicia y con Marcos en el asiento trasero. Cuando vi al niño, la llave nueva me pesó con una densidad de plomo. «No lo saques del coche», dije antes de que Luis abriera la puerta trasera. Alicia bajó la ventanilla. Marcos quería ver a su abuelo. El niño miraba la casa por encima del cinturón. No sonreía. Estaba atento a los adultos, como hacen los niños cuando ya aprendieron que una palabra puede empeorar la tarde. Luis se plantó frente a la verja. «Dame una llave». No pidió permiso para entrar. No preguntó por la libreta. No dijo tío Ramón. Dijo llave. «No. Soy tu hijo. Y esta era la casa de mi hermano». Alicia soltó una risa baja. «¿Ves, Marcos? El abuelo ahora no quiere que papá ayude». El niño bajó la mirada. Me atravesó más que cualquier insulto. Fernando salió a la puerta de su casa.
Beatriz también estaba allí, con el móvil en la mano, no grabando, sino esperando si debía llamar a Mercedes. Luis los vio y perdió el poco control que le quedaba. «No tienes ni idea de lo que haces», me gritó. «3 pisos, una casa, inquilinos, impuestos. ¿Te crees fuerte porque una notaría te ha dado palmaditas?» «No me ha dado palmaditas, me ha dejado hablar». «Pues habla ahora. Dile a tu nieto que prefieres una cerradura antes que verlo». Marcos empezó a llorar sin ruido. Alicia no lo abrazó. Esperó a ver si el llanto me abría. No me abrió. Me rompió, pero no me abrió. Me acerqué solo hasta donde Marcos pudiera oírme sin que pareciera que le pedía elegir. «Cariño, esta pelea no es por ti. Si alguien te dice que una llave decide si te quiero, te está mintiendo». Luis cerró el puño sobre la verja. «Te vas a arrepentir», dijo. «Ya me estoy arrepintiendo de haber confundido tu prisa con preocupación». Alicia abrió la puerta trasera y puso una mano en el hombro de Marcos. «Vámonos». El abuelo tiene que pensar si quiere familia o quiere llaves. Esa frase quedó suspendida entre todos. Fernando la oyó, Beatriz la oyó, Marcos la oyó, yo también. No había insulto grueso, no había grito. Era peor, una instrucción. Familia o llaves, nieto o voluntad, amor o firma. Luis arrancó el coche demasiado rápido. El polvo del camino subió y se quedó un momento delante de la casa de Ramón. Cuando se fue, Beatriz se acercó a la verja. «Eso ha sido cruel», dijo. «Sí. ¿Qué vas a hacer?» Miré la llave nueva en mi mano, la libreta de Ramón en la bolsa y el móvil con la grabación de la cocina. Hasta entonces había juntado piezas para defenderme. A partir de ese momento entendí que debía ordenarlas para que nadie pudiera decir que yo solo reaccionaba por herida. «Reunir a quien tenga que oír hechos», dije. «Pocos, sin espectáculo». Fernando asintió. «Yo diré lo de la verja, lo del martes y lo de esta noche». «Teresa no puede contar detalles», dije, «pero puede confirmar que no se habla de mí por encargo». Beatriz tragó saliva. «Yo llamaré a Mercedes y a Eduardo. Les diré que no tomen decisiones por mensajes de Alicia». Aquella tarde volví a mi piso y cambié también mi cerradura. Luis dejó la llave vieja en el buzón, sin sobre y sin nota. Ya no habría nada. Ese pequeño metal muerto me dijo que la siguiente pelea no sería por entrar, sino por convencer a todos de que yo había cerrado por enfermedad. La reunión la hice en la casa de Ramón, pero no dentro del taller. No quería que su banco de trabajo se convirtiera en tribunal familiar. Abrimos la cocina y pusimos una mesa sencilla. Dejé claro desde el principio que no habría gritos. Estaban Fernando, Beatriz, Mercedes la inquilina y Eduardo el del cobertizo. Teresa no estaba allí. No tenía por qué sentarse en una cocina familiar. Lo único que yo podía hacer era llamarla un minuto más tarde y pedirle que repitiera una norma general. Nadie hablaba de mi salud por encargo de un familiar. Luis y Alicia llegaron tarde. Eso también era una forma de entrar. Hacer que todos esperaran y luego fingir que la reunión existía por ellos. «¿Qué es esto?», preguntó Alicia al ver a Mercedes. «¿Ahora reúnes inquilinos contra nosotros?» «Reúno hechos», dije. «Cada persona dirá solo lo que vio o lo que recibió, nada más». Luis miró a Eduardo. «¿Y tú qué pintas?». Eduardo apoyó la muleta contra la silla. No le tembló la voz. «Ramón me dejó usar el cobertizo para arreglar bicicletas. Ayer Alicia me escribió diciendo que hasta nueva orden no entrada porque Manuel no estaba bien y podía haber problemas legales». Mercedes levantó la mano con timidez. «A mí me escribió Beatriz por lo que Alicia le había dicho. Luego Beatriz volvió a llamarme y me pidió esperar. Yo solo quiero saber a quién pago el alquiler y si me van a echar». Alicia abrió la boca, pero la interrumpí. «Nadie te va a echar, Mercedes. Ramón no quería eso y yo tampoco». Aquella frase cambió el aire de la habitación, porque por primera vez el asunto no era mi orgullo ni la ambición de Luis. Era gente concreta a la que Alicia ya había empezado a mover como piezas. Y Ramón había dejado nombres, no solo paredes. No empecé por la grabación. Si empezaba por una voz detrás de una puerta, Alicia haría de eso el centro, que yo grababa, que yo desconfiaba, que yo era un viejo escondido.
Empecé por Fernando. Él dijo lo del martes, la visita a la verja antes del entierro, la pregunta por las llaves. Dijo lo de la noche, la furgoneta y el mensaje del cerrajero. No añadió adjetivos. Luego mostré el borrador del poder. Luis intentó interrumpir. Eso no se firmó. Por eso estamos aquí, dije, porque no se firmó. Después enseñé las fotos de la libreta de Ramón. Beatriz leyó en voz alta la línea donde mi hermano escribía que Luis miraba las puertas antes que las personas. Luis se puso rojo. Un muerto no puede defenderse de cómo interpreta sus frases. Precisamente por eso no voy a usarlas solas. Entonces llamé a Teresa. La puse en altavoz solo 1 minuto, con su permiso y sin pedirle detalles clínicos. Dijo una cosa sencilla. Una familiar había preguntado por una formulación de confusión antes de que yo pidiera consulta, y el centro de salud no preparaba frases por encargo. Alicia dejó de mirar a Teresa y me miró a mí. «Esto es vergonzoso. Estás exponiendo a tu familia». «No, estoy exponiendo el método». Solo entonces puse la grabación, no toda, un fragmento. La voz de Alicia sonó metálica, pequeña, pero suficiente. «Él adora a Marcos. Por Marcos firma lo que haga falta». Nadie habló durante unos segundos, ni Luis. Mercedes se llevó una mano al pecho. «¿El niño?», preguntó. «¿Iban a usar al niño para que usted firmara?». Eduardo miró a Luis, no con rabia, sino con asco cansado. Ramón me decía que una llave se presta para trabajar, no para apretar a nadie. Alicia se levantó tan deprisa que la silla rozó el suelo. «¿De verdad vais a creer una grabación cortada?», dijo. «¿Una grabación que hizo escondido detrás de una puerta? Eso es lo preocupante. Un hombre normal entra y habla. No se queda escuchando a su hijo como un espía». Era buena. Si yo discutía sobre la grabación, la convertía en centro y dejaba que todo lo demás se deshiciera. «Por eso no empecé con la grabación», contesté. Fernando habló de la verja, Teresa habló de la llamada. Ramón dejó la libreta. Mercedes y Eduardo recibieron mensajes. El poder estaba escrito. La grabación solo muestra para qué queríais a Marcos. Luis miraba la mesa, no a mí, a la mesa. Buscaba una salida entre los objetos. Alicia se pasó hablando, dijo al fin. Ella giró la cabeza. ¿Perdona? He dicho que te pasaste. Aquello no sonaba a arrepentimiento, sino a supervivencia. Luis intentaba separar su nombre del de ella porque la habitación ya no estaba comprando la palabra cuidado. Tú estabas en la cocina, le recordé. Tú dijiste que sin documentos no erais nadie. Levantó los ojos. Por un segundo vi vergüenza. Luego se tapó con rabia. ¿Y qué querías? ¿Que dejara que te arruinaras con impuestos, obras, inquilinos? ¿Que una casa se pudriera porque mi padre quiere hacerse el digno? Quería que me lo pidieras de frente. Beatriz apoyó la palma sobre la mesa. Luis, si era ayuda, ¿por qué Alicia llamó al centro de salud antes de que Manuel dijera que no? Luis no respondió. Ese silencio hizo más daño que una confesión. Beatriz borró delante de todos el mensaje que Alicia le había pedido reenviar a Mercedes. No dejé que la reunión se convirtiera en un linchamiento. Era tentador. Ver a Alicia perder pie, ver a Luis buscando dónde poner las manos, escuchar a Mercedes y Eduardo entender que no estaban locos. Pero la tentación también puede ensuciar una verdad. Esto no es para decidir aquí quién es bueno y quién es malo, dije. Mañana iré a la notaría y diré qué haré con la herencia. Hoy solo quería que nadie pudiera seguir diciendo que todo era imaginación mía. Alicia se agarró a esa frase. Ah, claro, mañana decides tú solo, muy democrático. No es una votación. Ramón me dejó a mí la responsabilidad. Luis levantó la cabeza. Ramón no odiaba a su familia. No, por eso dejó escrito que no confundiera familia con acceso. Mercedes pidió permiso para hablar. Todavía le costaba. Don Manuel, yo no quiero problemas. Si usted vende el piso, lo entenderé. Solo le pido tiempo.
No voy a echarte por una pelea que no empezaste. Eduardo miró hacia el patio. ¿Y el cobertizo? Seguirás usándolo mientras lo cuides como hasta ahora. Luis soltó una carcajada amarga. Perfecto, a los de fuera todo, a tu hijo nada. Ahí estaba la frase que esperaba. La herencia como premio de sangre, aunque la sangre viniera con chantaje. A mi hijo le ofrecí una silla en mi mesa durante años. Dije, él vino con un poder. Beatriz cerró la carpeta de fotos. Mañana iré contigo a la notaría si necesitas testigo. No necesito que hables por mí. Necesito que si Alicia cuenta otra cosa, recuerdes esta mesa. Alicia cogió el bolso. Antes de salir se inclinó hacia mí. Marcos sabrá que elegiste a extraños. No contesté. Ya no iba a discutir con la amenaza. Iba a quitarle el camino. Cuando todos se fueron, me quedé un momento en la cocina de Ramón. Fernando recogía vasos. Beatriz acompañó a Mercedes hasta la calle. Eduardo cerró el cobertizo con el cuidado de quien acababa de recuperar permiso para seguir siendo útil. Yo llamé a doña Rosa. Mañana quiero dejar claras las instrucciones de gestión, dije, sin poder para Luis, sin acceso a la casa y con constancia de quién debe seguir tranquilo en los pisos. Lo prepararemos en lenguaje sencillo, respondió, pero recuerde, no haga castigos disfrazados de documentos. Esa advertencia me vino bien. Yo no quería castigar a Marcos por tener malos padres. No quería destruir a Luis para sentirme fuerte. Quería que lo que Ramón dejó no pasara por las manos de quienes ya habían intentado convertir mi tristeza en incapacidad. Antes de cerrar la casa, encontré en la libreta una página suelta que se nos había pasado. Ramón había dibujado un plano torpe del patio y escribió: si Manolo conserva esto, que el banco de trabajo siga encendido. Una casa cerrada también puede ayudar. No entendí del todo la frase hasta que pensé en Eduardo, en Mercedes, en Fernando, en la gente que Ramón había sostenido sin hacer ruido. Allí estaba la salida. No vender por rabia, no entregar por sangre, no convertir el dolor en monumento vacío. Usar la casa y parte de los alquileres para mantener viva la red real de Ramón. Escribí en mi libreta la decisión provisional. Casa, memoria y taller. Pisos, gestión mía. Mercedes protegida, ingresos separados. Luis y Alicia, sin llaves, sin poder, sin hablar por mí. Marcos, puerta humana, sin papeles. Al guardar la libreta, entró un mensaje de Luis. Mañana estaré en la notaría, no vas a dejarme fuera delante de todos. Leí la frase 2 veces. Luego apagué el móvil. Mañana ya no sería una reunión de hechos, sería consecuencia. Luis llegó antes que yo. Lo vi desde la esquina, apoyado en la pared de la notaría, con el móvil en la mano y la mandíbula apretada. Alicia no estaba. Eso me dijo más que si hubiera venido gritando. Habían decidido que aquella mañana convenía separar responsabilidades. Si Luis parecía hijo preocupado, quizá todavía podría salvar algo. La secretaria salió a la puerta cuando me vio. Don Manuel, doña Rosa le espera. Luis dio un paso. Entro con mi padre. No, dije yo. No miré a la secretaria para pedir permiso. La miré para confirmar una decisión ya tomada. Papá, por favor, dijo Luis bajando la voz. No hagas esto delante de la gente. Lo que hice delante de la gente fue escuchar hechos. Lo de hoy es mío. Doña Rosa nos recibió en el pasillo. No dejó que la discusión entrara en el despacho. Don Luis puede esperar en recepción. Si don Manuel desea llamarle, se le avisará. Luis cambió de tono. Es mi padre. Está tomando decisiones bajo presión de vecinos. Y usted está intentando hablar por él en una puerta, contestó doña Rosa. Precisamente por eso esperará afuera. Entré solo. Al cerrar la puerta no sentí triunfo. Sentí un cansancio antiguo, como si hubiera tardado 38 años en aprender a cerrar una habitación. Sobre la mesa estaban los documentos de aceptación, las notas de bienes y una hoja aparte para instrucciones de gestión. Doña Rosa me la señaló. Hoy no arreglamos una familia. Hoy dejamos claro qué autoriza usted y qué no. Eso es lo que necesito. Saqué mi libreta.
Ya no era un escudo contra la duda, era una lista de decisiones. Firmé la aceptación de la herencia con la mano más firme de lo que esperaba. Ramón seguía doliendo, pero yo ya distinguía el dolor de la confusión. Doña Rosa leyó cada punto. 3 pisos, casa de pueblo, inventario pendiente, inquilinos, cargas, lazos. Nada sonaba a tesoro. Todo sonaba a trabajo. Cuando llegó el apartado de representación, levanté la vista. Ningún poder general para Luis Ortega ni para Alicia Ortega. Doña Rosa escribió la manifestación en términos correctos. Yo la detuve. Ponga también que cualquier gestión con bienes deberá ser autorizada por mí de forma expresa y concreta. Eso puede hacerse. Y que no autorizo a nadie a pedir información médica, patrimonial o de alquileres en mi nombre. Doña Rosa me miró por encima de las gafas. Lo médico no depende de este documento, pero puede dejar constancia de su voluntad y avisar a quien corresponda. Déjelo escrito donde se pueda. No quería un papel mágico. Quería una pared de pequeñas negativas, suficientes para que la próxima mentira tuviera que saltar demasiadas vallas. Después hablamos de Mercedes. El alquiler seguiría como estaba. Nada de subidas por castigo, nada de avisos ambiguos. Eduardo mantendría el uso del cobertizo con un acuerdo simple, revisable, sin convertirlo en dueño de nada, pero sin echarlo por miedo. La casa de Ramón quedaría cerrada a Luis y Alicia hasta terminar inventario, y luego tendría un uso concreto, banco de trabajo, memoria y ayuda práctica a quienes Ramón ya sostenía. Doña Rosa resumió. Usted conserva control, no entrega gestión, no castiga a terceros. Correcto, correcto. Qué palabra tan pobre y qué alivio me dio. Al salir, Luis seguía en recepción. Ya no tenía el móvil en la mano. Eso me preocupó más. Cuando alguien deja de grabar o escribir, a veces prepara la cara. «Papá, ¿podemos hablar un minuto?» Doña Rosa no se movió del pasillo. No como guardia, sino como testigo de que yo podía decir sí o no. «Un minuto». Acepté. Luis bajó la voz. Alicia se equivocó con algunas frases. Alicia no estaba sola. Lo sé, yo también. Pero pensé que era lo mejor. Tú no sabes lo que cuesta mantener una familia ahora. Marcos, la hipoteca, el trabajo, y de pronto aparece todo esto. 3 pisos, la casa. Me pareció absurdo que no pudiéramos organizarnos. No dijo perdón, dijo organizar. Podías pedirme ayuda para ti, no control sobre mí. Se pasó una mano por la cara. Dame una oportunidad. Sin Alicia, si quieres. Déjame gestionar un piso. 1, para demostrarte que puedo hacerlo bien. La oferta parecía pequeña solo si uno olvidaba la cocina, el centro de salud, la verja y Marcos llorando en el coche. No. Ahí sí dijo la palabra que esperaba. Por Marcos, papá. No gritó, casi susurró, como si el nombre del niño fuera una llave que funcionaba mejor cuanto menos ruido hacía. Marcos podrá verme cuando tú y Alicia dejéis de usarlo para abrir puertas. Sus ojos se llenaron de algo que pudo ser vergüenza o rabia. ¿Entonces lo pierdes? No, tú lo estás poniendo en venta. El golpe le llegó. Vi cómo lo recibió. Por primera vez escuchó la frase sin Alicia delante para convertirla en ofensa. Doña Rosa cerró la puerta del despacho detrás de nosotros. El minuto había terminado. La segunda firma fue más difícil que la primera, no por el texto, sino por lo que cerraba. En la hoja de instrucciones no aparecían palabras como castigo ni traición. Aparecían frases secas, sin poderes generales, cambios de cerradura ya efectuados, inventario pendiente. También quedaba escrito que las comunicaciones con inquilinos saldrían solo de mi teléfono. El cobertizo quedaba autorizado a Eduardo mientras se formalizaba el acuerdo. La casa se conservaría al inicio. Doña Rosa me pidió que revisara la parte de Marcos. Esto no es un documento sobre visitas, me advirtió. Lo sé. Lo que dejé escrito fue una nota personal para adjuntar a mi carpeta. Cualquier comunicación con Marcos se haría sin hablar de herencia, llaves, pisos ni poder. Si Luis quería que el niño viniera a verme, tendría que ser como nieto, no como mensajero.
Esto no obliga a su hijo, dijo doña Rosa. Me obliga a mí. Y eso era bastante. Yo también necesitaba una frontera para no caer en la tentación de responder al chantaje con otro chantaje. Después llamé a Mercedes delante de doña Rosa. Le dije que su alquiler seguiría igual y que nadie fuera de mí debía pedirle cambios. Mercedes lloró. No de alegría grande, sino de susto soltado tarde. Llamé a Eduardo. Le dije que el cobertizo seguía abierto para las bicicletas, con cuidado y sin convertirlo en propiedad. Eduardo solo dijo: Ramón habría resoplado y luego habría puesto café. Por último llamé a Fernando. La llave de la notaría queda en sobre, le dije. Tú no guardas llave. No quiero convertirte en administrador de mi lío. Bien, contestó. Yo quería ser testigo, no dueño de una guerra. Cada llamada quitaba a Luis una entrada. No dinero de golpe, no una herencia que él tuviera derecho a recibir. Le quitaba el mando invisible que ya había empezado a usar. Cuando salí de la notaría por segunda vez, Luis ya no estaba en recepción. En el cristal de la puerta vi un mensaje suyo. Estoy en la casa de Ramón. Tenemos que hablar como padre e hijo, sin público. Sin público, después de haber usado a todos los públicos posibles. Casi sonreí. No de burla, de cansancio. Doña Rosa me vio guardar el móvil. No vaya solo si cree que habrá presión. No voy a discutir documentos, ya están. Precisamente por eso. Llamé a Fernando, pero no le pedí que se pusiera entre Luis y yo. Le pedí que estuviera cerca. También escribí a Beatriz. Si Alicia te llama, no vengas. Ya no es reunión. Quería que la última escena no se volviera otro corro. En el taxi hacia la casa, pensé en llamar a Marcos. No lo hice. Primero tenía que quitar de en medio la llave que su padre seguía agitando. Después, si quedaba un camino hacia el niño, ¿sería limpio o no sería? Luis estaba junto a la verja nueva, solo, sin Alicia, sin cerrajero, sin Marcos. Por primera vez en días parecía más hijo que gestor, pero yo ya no podía fiarme de las apariencias. La casa de Ramón estaba detrás de él, cerrada, con la persiana del taller a medio subir. «Papá», dijo, «no quiero perderte». Me quedé al otro lado de la verja con la llave en el bolsillo. Entonces empieza por no pedirme que abra lo que intentaste forzar. Luis bajó la cabeza. No respondió. Detrás de mí, en la esquina, vi el coche de Fernando aparcado. No hacía falta que se acercara. La consecuencia ya estaba escrita. Solo faltaba vivirla. Luis estaba al otro lado de la verja nueva, pero no intentó tocarla. Eso ya era una derrota pequeña para él y una tristeza grande para mí. Durante años había entrado en mi casa sin llamar. Había abierto mi nevera. Había dejado a Marcos en mi sofá. Había cogido herramientas de Ramón como quien coge algo de familia. Ahora una barra de hierro y una llave en mi bolsillo decían lo que yo no había sabido decir antes. «Alicia no sabe que he venido», dijo. No le creí del todo, pero tampoco importaba. La consecuencia no dependía ya de si aquella frase era cierta. «¿Qué quieres?» «Ver la casa. Solo verla. Sin papeles, sin poder. Soy su sobrino». Miré las ventanas. Dentro, el banco de trabajo de Ramón seguía en penumbra. Había polvo en los cristales y una caja de tornillos sobre una silla. Nada de aquello pedía prisa. Todo pedía respeto. Hoy no. Luis tragó saliva. «Papá, estoy intentando hablar bien. Y yo estoy intentando no olvidar cómo hablaste cuando creías que no te oía». La frase le cerró la cara. Se apoyó en la verja con las dos manos. Me equivoqué. No pregunté en qué. La gente que quiere entrar rápido suele pedir perdón en general para no nombrar nada en concreto. «Te equivocaste antes de la cocina», dije. «Fuiste a la casa mientras Ramón vivía. Preparaste un poder. Dejaste que Alicia llamara al centro de salud. Usaste a Marcos. No fue una frase mala. Fue un camino». Luis bajó la mirada. Por primera vez no discutió el mapa. Fernando seguía aparcado en la esquina. Luis lo vio y no protestó. También eso era nuevo. Empezaba a entender que la intimidad ya no significaba ausencia de testigos, sino ausencia de trampas.
Marcos pregunta por ti, dijo. Ahí estaba la puerta que más miedo me daba, no la de hierro, la otra. ¿Pregunta él o preguntáis vosotros por su boca? Luis cerró los ojos. Pregunta él, y también pregunta Alicia, claro, pero él pregunta de verdad. Entonces dile una verdad sencilla. Su abuelo quiere verlo cuando nadie use la visita para hablar de pisos, llaves, médicos o firmas. Alicia no aceptará eso. Alicia no decide mi relación con Marcos en forma de cláusula. Luis soltó una risa triste. Hablas como la notaría. No. Hablo como alguien que por fin entendió que el cariño sin límites se convierte en herramienta. Sacó del bolsillo un papel doblado. Durante un segundo pensé que era otra trampa. Me lo ofreció a través de la verja. No lo cogí. Es un dibujo de Marcos, dijo. Lo hizo anoche. Entonces sí lo tomé. Había dibujado una casa con una puerta grande, un coche y 3 figuras. Encima, con letra torcida, escribió: abuelo triste, papá enfadado, yo en medio. Me senté en el pequeño murete porque las piernas dejaron de obedecerme. Luis no habló. El dibujo decía más que él. Esto es lo que no voy a permitir más, dije al fin. Ni por herencia, ni por orgullo, ni por miedo. Doblé el papel con cuidado y me lo guardé en la camisa. No era perdón, era prueba de daño. Si quiere venir, me llamas tú antes, dije, sin Alicia dictando al lado. No traes a merendar, 1 hora, y si alguien menciona la herencia, se acaba la visita. No para castigar al niño, para salvarlo de nosotros. Luis asintió muy despacio. No sé si por acuerdo o por cansancio, pero asintió. Alicia apareció 10 minutos después. Así que sí sabía. Bajó del coche con una chaqueta clara y una carpeta en la mano, decidida a convertir el campo en despacho. Manuel, esto ya ha ido demasiado lejos, dijo. Luis está destrozado. Marcos está destrozado. Tú también. Podemos parar. Parar no es volver al punto donde tú tenías un poder preparado. Su mirada saltó hacia Luis. Él no la defendió. Ese silencio la enfureció más que cualquier insulto mío. Yo hice lo que cualquier mujer responsable haría si ve a un hombre mayor perder el control. No me viste perder el control. Preparaste la frase antes de que yo la representara. Alicia apretó la carpeta contra el pecho. Muy bien, quédate con la casa, quédate con tus inquilinos y tus testigos. Pero cuando necesites compañía para ir al médico, no llames. La crueldad salió limpia, sin disfraz. Luis se movió. Alicia, basta. Ella se volvió hacia él. ¿Ahora basta? ¿Ahora que no hay llaves, basta? Ahí se les rompió algo entre ellos, delante de la verja. No me produjo alegría. Solo confirmó que la alianza no estaba hecha de cuidado, sino de expectativa. No necesito que me lleves al médico para darme permiso de ser persona, dije. Si algún día estoy enfermo, pediré ayuda, pero no a cambio de mi firma. Alicia me miró. Por fin entendía que no quedaba entrada por esa puerta. Pues morirás solo. La frase no me sorprendió. Me cansó. Todos morimos solos en algún punto, respondí. Lo que intento es no vivir entregado antes de tiempo. Luis cerró los ojos. Alicia, por primera vez, no tuvo una frase inmediata ni útil para mandar nada. Abrí la verja, pero no para ellos. Entré solo. Eso era importante. Luis dio medio paso por reflejo y se detuvo cuando vio que yo no me apartaba. Alicia soltó una respiración de desprecio. Cerré la verja por dentro y crucé el patio hasta el taller. Levanté del todo la persiana. La luz de la tarde entró sobre el banco de trabajo de Ramón. Había herramientas viejas, una lámpara verde, un bote con tornillos mezclados y una taza con una grieta. Encendí la lámpara, no por ceremonia, porque Ramón siempre decía que un banco apagado se convierte en trastero. Desde fuera, Luis me miraba. ¿Vas a dejarme fuera para siempre? No lo sé. Fue la respuesta más honrada que pude darle. Hoy sí, mañana también. Después dependerá de lo que hagas sin pedir llave. Eduardo llegó con una bicicleta pinchada justo entonces.
Se quedó en la acera, incómodo al ver a Luis y Alicia. «Don Manuel, vuelvo otro día». «No, pasa». Abrí la verja lo justo para Eduardo y la cerré después. Luis vio entrar a un hombre de fuera donde él no entraba. Quise explicarle que esa era la consecuencia exacta. No prefería a Eduardo por encima de mi sangre. Prefería a quien no había intentado usar mi sangre contra mí. Pero no hacía falta decirlo. La verja lo decía. Eduardo dejó la bicicleta junto al banco. «Ramón me enseñó a ajustar estos frenos», murmuró. «Pues ajusta, que se oiga algo útil aquí dentro». El primer sonido fue una llave inglesa contra metal. No curó nada. Pero la casa dejó de parecer botín. Luis lo oyó desde fuera y bajó la mirada. Creo que entendió tarde que Ramón no había dejado una caja fuerte, sino una obligación con nombres propios. Alicia se fue primero. No se despidió de mí. Se acercó a Luis, le dijo algo que no oí y volvió al coche. Él no la siguió enseguida. «¿Puedo venir otro día?», preguntó. «Puedes venir cuando puedas estar aquí sin pedir llave». «¿Y si quiero ayudar?». «Empieza por Marcos. Dile que ningún adulto tiene derecho a ponerlo en medio. Díselo tú. No me lo mandes a mí para que yo arregle tu cobardía». La palabra fue dura. No me arrepentí. Luis la recibió sin levantar la voz. «Lo intentaré». Intentarlo no abre la verja. Asintió. Luego caminó hacia el coche. Antes de subir, se volvió. «Papá». Esperé. Ramón habría querido que habláramos. Miré la lámpara encendida sobre el banco de trabajo, a Eduardo inclinado sobre la bicicleta, al dibujo de Marcos doblado en mi bolsillo. Ramón quiso que no entregara llaves por pena. Hablar ya veremos. Luis se fue. No hubo abrazo, no hubo música, no hubo una frase que dejara a todos tranquilos. Solo el coche alejándose y la casa quedándose en pie. Esa noche cerré la verja con la llave nueva. Dentro quedó la lámpara encendida un rato más, no para espantar fantasmas, sino para que la casa recordara su función. En mi bolsillo llevaba el dibujo de Marcos. Al día siguiente le escribiría una carta sencilla. Su abuelo estaba triste, no perdido. La tristeza no es una enfermedad. Ninguna casa vale más que un niño, pero ningún niño debe ser usado para robar una voluntad. No recuperé a mi hijo aquel día. Tal vez nunca lo recupere del todo. Recuperé algo menos cómodo y más necesario: el derecho a no ser convertido en firma por quienes decían cuidarme. Ramón me dejó 3 pisos y una casa. Durante unas horas creí que esa era la herencia. Después entendí que la verdadera herencia era una puerta cerrada a tiempo, una lámpara sobre un banco de trabajo y un nieto al que todavía podía decirle, sin papeles delante, que el amor no se firma.